Hola hermanos, buenas tardes. Vamos a continuar con esta serie que hemos estado llevando en estos días, por la gracia de Dios, que hemos estado estudiando un poco de la palabra de Dios, tratando de obtener tesoros de la palabra de Dios. Así lo dijo Cristo: escudriñad las escrituras porque en ellas os parece. La palabra escudriñar viene de cavar pozos, de buscar un tesoro que está obviamente escondido y debemos estar buscando ese tesoro que es la voluntad de Dios. Bien, entonces vamos a continuar con esta serie, Los caminos del hombre sin Dios. Y este es el tema número 11. Número 11 de esta serie. Seguimos con nuestro tema que hemos estado exponiendo, excusas, parte número 4. Excusas, parte número 4. Estaremos intentando en esta tarde, intentando analizar más excusas que el hombre pone para no creer el evangelio. El hombre se le predica el evangelio y tiene una excusa del por qué no quiere creer el evangelio, tiene una excusa del por qué no quiere eh, tomar en serio lo que Dios le está ofreciendo. Entonces, como introducción, ¿qué podemos decir? Bueno, son excusas de personas que no quieren creer en el evangelio, sino que quieren ellos seguir su vida sin Dios. Quieren vivir su vida bajo su propia voluntad y bajo sus propias creencias personales. Voy a nombrar las excusas que ya hemos visto para continuar con la siguiente y poder analizarla a la luz de la palabra de Dios. Número 1, ya hemos analizado, hay mucho tiempo, muchos ponen esa excusa, es que ahorita soy muy joven, creo que no es el tiempo en el que yo pues deba yo de dejar mi vida desordenada, ¿verdad? Porque obviamente no quiero, muchos dicen, no quiero ser hipócrita porque pues obviamente Dios pide que yo pues me ordene, ¿verdad? Y pues yo no quiero todavía. Número 2, hago lo mejor que puedo, o le echo muchas ganas, todas las ganas del mundo yo le echo, o sea, sí, a lo mejor yo no me la llevo en la iglesia, pero créeme que yo le echo muchas ganas pues para que yo haga lo que Dios quiere, ¿verdad? Y número 3, es que hay tantas religiones que yo no sé cuál sea la verdadera, o sea, la verdad, o sea, yo me hago bolas, porque yo no sé dónde está la verdad. O sea, todos dicen que tienen la verdad, pero yo no sé cuál sea. Bueno, con todas estas excusas, podemos ver cómo el hombre confía mucho en sí mismo y siempre cree que puede hacer algo para merecer el cielo. Entonces vamos a pasar a una nueva excusa que estudiaremos el día de hoy. ¿Verdad? El día de hoy vamos a estudiar otra excusa más. Y la excusa es la siguiente y es: soy sincero en mi creencia. O sea, yo soy muy sincero. O sea, bueno, es que yo no creo como tú, pero en lo que yo creo, soy muy sincero. Bueno, vamos a hacer una pregunta para iniciar esto, ¿no? ¿Qué le pasa a la persona que toma veneno creyendo sinceramente que es medicina? ¿Qué le va a pasar? Pues puede estar sinceramente equivocado y morir tan ciertamente como si fuera un suicidio. Es decir, hay gente que sí, que es muy sincera y dice que es muy sincera en lo que cree, pero aquí no importa tu sinceridad. O sea, había un hombre que era muy sincero, pero necesitaba algo más. Y eso es lo que muchos hoy no entienden. O sea, ¿qué le pasa a la persona que toma veneno creyendo sinceramente que es medicina? Pues se va a morir. Oye, pero era muy sincero, creía en esto. Pues sí, pero estaba totalmente equivocado. Sería una locura hacer eso. Pues lo mismo, o sea, si tu creencia te está llevando al infierno, aunque tú seas muy sincero, vas a llegar ahí. Hay muchas personas que en verdad se adentran dentro de una religión y se vuelven personas muy devotas. Sin embargo, hay en ellos una ceguera de no entender algo que se llama eternidad. Hay algo que, o sea, muchas gentes sí se han dedicado a
pues a estudiar ciertos libros, a estudiar cierta filosofía, a estudiar cierta ideología, se han adentrado en eso. Y tal vez tú eres uno de esos, alguien que también se va adentrando en una filosofía, a un pensamiento, a una conducta moral, creencia que tú crees que es la correcta. Sin embargo, una cosa que si te pones a analizar es que qué seguridad te da para la eternidad eso que estás haciendo. ¿Qué seguridad te da para la eternidad eso que estás eh, eh, practicando? Vamos a ver este pasaje. El Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 1. Ahí tenemos a un hombre llamado Nicodemo. Dice ahí había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas o estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo era un hombre que llegó a Jesús con un razonamiento correcto, pero corto. En Palabra de Dios para Todos tenemos este pasaje, dice: había un hombre que se llamaba Nicodemo, era de los fariseos y líder importante, o sea, no era un ignorante, no era alguien alejado, sino era un practicante de una religión, en este caso el judaísmo. Una noche, dice, fue a donde estaba Jesús y le dijo: Maestro, nosotros sabemos que Dios te envió a enseñarnos, porque nadie sin la ayuda de Dios puede hacer los milagros que tú haces. Sin duda, su razonamiento es acertado, pero solo para este mundo, ya que se enfoca en los milagros y se enfoca en las cosas que pudiera obtener para esta vida. Por eso le dice: Dios no, si Dios no te ayuda, no puedes hacer esto ahorita. O sea, en este plano terrenal no podrías hacerlos. Y muchos son sinceros, pero solo tienen esa visión, una visión tan corta que al final esa sinceridad que tiene o en la que tanto confían viene a ser su condenación. Jesús le dice, no le dice: ay, qué bueno, Nicodemo. No, en verdad, o sea, te admiro porque sí, o sea, ya comprendiste. No, le dice: te digo que a la verdad, el que no nace de nuevo no puede tener parte en el reino de Dios. No puede tener parte en el reino de Dios. Y veamos lo que Jesucristo le contesta. Y es que su visión es corta, es sincero porque ha reconocido que viene de Dios. Pero le dice: ¿sabes qué, Nicodemo? Eres muy sincero, pero solo ves lo momentario. ¿Y sabes por qué? Porque no eres nacido de nuevo. Solo ves lo momentáneo. Una persona que dice ser sincera en su creencia es que solamente se enfoca en su conducta terrenal, pero no se enfoca en lo que viene después. De eso no tiene idea. Solamente se enfoca en este plano. Tú podrás ser muy sincero, pero con eso no puedes nacer de nuevo. Muchos creen que su forma de vida es la correcta, que la forma de ver de Dios para ellos es la correcta. Y son sinceros en expresarlo y en decir: es que yo creo que Dios es así. Pero no hay nada que los respalde en su pensamiento, no hay nada. No, solamente lo único que le respalda es su creencia mal fundamentada. Es como un Nicodemo. Saben tal vez que Dios existe, pero no saben la manera de llegar a Dios. Entonces son sinceros en esto y el otro, pero no tienen esa seguridad para la eternidad. Seguimos diciendo el versículo 4, dice ahí: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y le sigue diciendo en el verso número 4, Nicodemo le dijo: pero si uno ya es viejo, ¿cómo puede nacer de nuevo? ¿Acaso puede entrar dentro de su mamá y nacer otra vez? ¿Te das cuenta? Nicodemo está razonando de una manera terrenal. Y era sincero, o sea, tan sincero es que le expresa a Cristo lo que él piensa de nacer de nuevo. Él le pregunta: entonces quiere decir que tengo que volver a nacer de mi mamá. No, pero era sincero. O sea, hay gente que así es de sincera, que no entiende ciertas cosas y piensan que son de una manera.
Entonces, sin duda conocía y entendió algunas cosas, pero solo para esta vida. Fíjate, date cuenta, nacer de mi mamá es para nacer en esta vida, o sea, para nacer terrenalmente. Él no entendía que Jesús se refería a las cosas eternas. Hermanos, personas que me escuchan, que la eternidad es algo mucho más grande que nuestra vida ahora, por lo tanto es más importante. No se compara nuestra vida en este mundo, que es pequeña, a la eternidad, que no tiene un punto de medida. Y tristemente es en lo que menos el hombre se atreve a pensar. El hombre piensa más en lo momentáneo, el hombre piensa más en su comodidad terrenal, el hombre piensa más en su estabilidad terrenal, pero no se pone a pensar en lo eterno, que eso es lo que dura para siempre. Y veamos el razonamiento que viene y es puramente terrenal. Nos damos cuenta, ser sincero no basta para que tú puedas decir, es que yo no necesito el Evangelio. O sea, si tú me dices que eres sinceramente, tú eres muy sincero en tu creencia y por eso no necesitas el Evangelio, yo te voy a decir algo, tú estás errando el camino. Pero veamos lo que le dice Cristo, le dice el versículo 5 y 6, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Veamos, Jesucristo le sigue hablando en un plano espiritual, porque la eternidad tiene más importancia. La eternidad tiene más importancia. Y básicamente le dice que Dios tiene hijos, no conocidos, no compadres, no amigos de parranda, no gente sincera. Dios tiene hijos. Y para llegar a ese punto hay que nacer de nuevo. ¿Qué es esto? Ser hijo de Dios. Y para ser hijo de Dios no se logra metiéndote en una religión por completo y tratar de llevar todo el reglamento y siendo sincero. No, eso se logra por la fe. Eso es lo que le está diciendo Cristo, le está diciendo Nicodemo. Tú has razonado algunas cosas y eres sincero porque piensas que nacer de nuevo es que tú vuelvas a nacer de tu mamá, pero eso no es a lo que yo me refiero. Yo me refiero que tú debes de pensar ya en la eternidad, que el nacimiento que tuviste de tu mamá fue para esta vida, pero hay otro nacimiento que es para la eternidad y que tú debes poner o debes de razonar dónde vas a pasar la eternidad, porque si no naces de nuevo, entonces tu destino será la muerte eterna. Ese será tu destino. Entonces, ¿tener fe en qué? No en una religión, una filosofía o un pensamiento, sino en Jesucristo. Vamos a ver otro pasaje más. En el libro de los Hechos, capítulo 26, verso 4, vemos a un hombre que relata su conversión. Este es el apóstol Pablo. Vamos lo que dice. Dice, y mi vida, pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos que se juzga entre vosotros cosa increíble, que Dios resucita a los muertos. Primera cosa que vamos a sacar de aquí. Aquí está hablando Pablo y está hablando de su vida anterior. De verdad Pablo se adentró en una religión. ¿Cuál religión? Los judíos. Tanto así que dice que vivía fariseo. Un fariseo significa que llegó a un rango de respeto. Llegó a un rango de tal manera que era muy conocido por su estudio, por su celo hacia las costumbres, su celo hacia la ley, a los días, las horas, las comidas, los hechos y las fiestas. Eso significa que de verdad Pablo se adentró muy dentro, como algunos tal vez lo están. Algunos están metidos en una religión y se esfuerzan y guardan y se abstienen y ponen tal vez su cuerpo en servidumbre en ciertas cosas.
pero se dio cuenta de algo, y dice el versículo 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacia hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de verdad. Aquí está siendo sincero Pablo, está siendo sincero que él creía en algo y que ese algo él pensaba que debía defenderlo de una manera en hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús. Lo cual también dice hice en Jerusalén. O sea, no solamente lo pensó, lo realizó. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Es decir, cuando hacían juicio contra ellos, y cuántos están de acuerdo en matarlos, cuántos están de acuerdo en hacer esto, él daba su voto de que estaba de acuerdo, porque él sinceramente pensaba que eso era lo correcto. Dice, y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Veamos, él dice que él creía que lo que hacía de perseguir, de matar, de torturar, era lo correcto. Él lo pensaba. Y que Dios estaba con él. Y que haciendo eso tendría ganado el cielo. Eso es lo que él pensaba. Él era sincero en su creencia, Pablo. Y de verdad, Pablo era muy sincero en lo que creía, y tanto creía que hasta perseguía, hasta hacía cosas que los hombres aprobaban. Era sincero, pero sinceramente equivocado. Ese era Pablo. Alguien que sí se adentró en una religión, se adentró en una creencia, llegó hasta un rango de respeto, un rango donde la gente diría, ah, este hombre es un gran maestro. Pero sigue relatando, versículo 12 de este pasaje, Hechos 26:12. Ocupado en esto, iba yo a Damasco, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ah, tuvo un acercamiento con Cristo, y sigue diciendo el pasaje. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles y a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Veamos, Pablo reconoce que no era el camino correcto lo que él sinceramente creía, que no es el ámbito en el cual Dios se le revelaría. Y así muchos como Pablo son muy sinceros, tal vez hasta se han burlado de un cristiano y no entienden que necesitan un encuentro con Cristo, se burlan de la gente que tal vez va a la congregación, que dedica tiempo de su vida a eso, que tal vez dedica tiempo en la oración, dedica tiempo en la búsqueda de la voluntad de Dios, y se burlan de ellos pensando que son esclavos, que son gente que no sabe divertirse, le dicen los aleluyas, los santurrones, y a lo mejor tú eres como Pablo, que tú eres sinceramente en lo que tú crees, pero persigues a los demás porque tú crees que lo que tú estás creyendo en ese momento es lo correcto. Muchos con su sinceridad no se dan cuenta de que persiguen cristianos, de que los ponen en un punto muy feo, y eso lo hacen porque son sinceros en sus creencias, pero están sinceramente equivocados. Necesitan un encuentro con Cristo. Necesitan encontrarse con Cristo como Saulo se encontró con Jesús.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que tengas una experiencia personal, así como Saulo. No, lo que yo estoy diciendo es que tú necesitas el Evangelio. Tú que tal vez te dices que eres muy sincero, y con esto estoy concluyendo. Tú que te dices que eres muy sincero. Tú que te dices que tal vez lo que tú estás creyendo es lo que más importa. Tú, aquel que estás pensando así, tú necesitas el Evangelio. Porque tal vez por esa falsa sinceridad que te estás creyendo a ti mismo, vas camino al infierno. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere la muerte del impío, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tú puedes ser muy sincero y tú a lo mejor tal vez has escuchado de muchas cosas en el mundo, pero el mundo solamente te hace ver lo que quiere que veas. Jesús dijo que Él es el camino y la verdad y la vida y que nadie va a llegar al Padre si no es por Él. Entonces, todos necesitamos la luz del Evangelio. Todos necesitamos a Cristo. Saulo pensaba que él estaba en lo correcto. Saulo pensaba que él estaba en la verdad. Pero cuando Cristo se le apareció, él entendió que había sido alguien que jamás entendió que para ver el reino de Dios se requiere nacer de nuevo. Porque ser sincero solamente sirve para esta vida, pero para llegar a la eternidad se requiere a Cristo. Que Dios te bendiga y espero yo que esto te haga entender que puedes ser muy sincero y estar sinceramente equivocado. Bendiciones.